La primera invitada de hoy es terapeuta holística multidisciplinar, escritora temática especializada en técnicas de sanación alternativas y profesora de enseñanza privada. Desde 1990 imparte seminarios, cursos y talleres sobre las propiedades de los cristales de sanación y las maestrías de los cuarzos en varios centros y librerías especializadas, tanto de España como de Latinoamérica. Es escritora de numerosos artículos, libros y novelas y participa asiduamente en congresos, programas de radio y televisión. Con su charla Cristales de sanación, medicina natural ancestral, propiedades, usos y aplicaciones, con todos vosotros, Nina Llinares. Pues para mí es un honor, un placer estar aquí, lo primero, en Galicia, tierra celta, tierra femenina, tierra poderosa. Poder estar aquí y poder abrir pues este congreso, estoy encantada de veros. Gente muy querida, que pues vivimos lejos, ¿no? Pero bueno, a ver, hay muy poco tiempo, lamentablemente, y como les decía a unos amigos antes de empezar, lo más interesante de una ponencia es las preguntas que hacéis. Eso es lo más interesante, vuestras inquietudes, cómo se van aclarando en la medida en la que yo puedo responderos en base a mi especialidad. Pero voy a tratar de regirme al título de mi ponencia. Cristales de sanación como medicina ancestral, usos, remedios, aplicaciones. Los cristales son una medicina de la Madre Tierra y la palabra medicina es de origen chamánico. Medicina quiere decir todo aquello que la Madre Tierra nos da para poder recuperar la salud perdida, tanto a nivel físico, tanto a nivel psíquico, a nivel sentimental, a nivel energético. Y en ese sentido, el hombre, la mujer medicina ancestral, siempre tuvo, igual que ahora, tenemos como remedios para volver a sentirnos fuertes y en equilibrio. Tenemos el reino vegetal, que nos aporta sus principios activos con nutrientes que integramos para recuperar o fortalecer o equilibrar nuestra salud, nuestra vitalidad. Y tenemos del reino mineral algo muy importante, que es los cristales, como joyas que nos regala la Madre Tierra, los cristales que nos ayudan de dos maneras, sobre todo por su alto contenido en cuarzo, nos pueden ayudar por su resonancia, por su capacidad única de equilibrar nuestros chakras, nuestro campo áurico, porque tienen una longitud de onda, una vibración constante, emiten una vibración constante. Cuanto más cuarzo tiene un mineral, más esa longitud de onda más coherente es y más equilibradora nos resulta. Luego, además, se añade el que los cristales los que utilizamos como cristales de sanación, los que tienen una estadística de eficacia, una trayectoria de efectividad. Los cristales de sanación tienen, además de esa vibración constante, que este es el motivo por el que se utilizan en tecnología punta, para transmitir esa vibración y esa coherencia, tienen un color o varios en uno. Esa gama cromática que les da su composición química también repercute a la hora de equilibrarnos y de fortalecer nuestros chakras, porque los centros vitales también tienen color, como todas y como todos sabéis, tienen ese color. Cuando hay una fuga energética, cuando hay un estado de ánimo decaído, cuando hay una falta de salud por el motivo que sea y que repercute ya en el organismo, una medicina como remedio tan valiosa por tener esta facultad de aportar una estabilidad a nivel energético y un refuerzo a nivel cromático, nos hace que podamos colocar sobre nuestro cuerpo físico de una manera estética y simétrica, en forma de mandalas, sobre cada centro vital, por coherencia, por similitud. Sobre el chakra, minerales del mismo color. Y esto estabiliza y se utiliza como una medicina muy eficaz.
Evidentemente, también lo podemos utilizar, nuestro cristal del color favorito, lo podemos utilizar para llevarlo como adorno, lo podemos llevar a la naturaleza, para disfrutar, sintiendo su vibración, lo podemos utilizar para meditar, para relajarnos, pero si tenemos un vínculo especial, una conexión, aunque solamente la sientas en tu corazón, no sea racional, me atrae este cristal, me atrae este color, de esta forma, con solo sentirlo, resonar con él, ya su amplificación se expande mucho más. Su colaboración desde el reino del Cristo cristal nos ayuda a tener mayor transparencia, mayor conexión con nosotros mismos, con quienes somos verdaderamente, más allá de ego y personalidad, más bien con carácter y hacia el carácter y hacia la naturaleza personal de cada uno de nosotros. Porque con solo, como os decía, con solo colgarnos un mineral no es suficiente. La fuerza como remedio medicinal, como uso, se aconseja no solamente en contacto que esté cerca de ti, cerca de tu cuerpo, que lo sitúes en tu corazón, que lo lleves en un saquito de estos medicinales chamánicos, pero además hay que integrar su vibración, ya que es equilibradora, habrá que integrarla de más maneras. Mi propuesta en cada curso, en cada taller y ahora aquí en la conferencia es la misma. Es una manera triple de integrar la vibración de un mineral. Es llevándolo opuesto para que resuene con el resonador más potente que tenemos, que es el corazón. Podemos utilizarlo en un pulso, como pulsera. Podemos utilizarlo como anillo en las manos, porque siempre estamos gesticulando. Y como vivimos siempre dentro de un espacio áurico que mide lo que tus manos extendidas a lo ancho, a lo largo y a lo profundo, esta es la casa donde vivimos siempre, que según la medicina oriental está configurado por 72.000 filamentos o canales electromagnéticos y que equilibran, y a veces se alteran, todos lo sabemos, y a veces se alteran cuando tenemos pues una preocupación, cuando tenemos un pensamiento limitador, se pueden alterar y repercuten en nuestros centros vitales o chakras. Pero tenemos 12 amperios de voltaje a nivel físico. El mineral tiene también una longitud de onda estable. De los 3 reinos que estamos aquí, en el planeta Tierra, en la tercera dimensión, el único que es estable y que está fuera de la ley del tiempo es el cristal, es el reino del cristal, de los minerales. Los minerales, a menos que se te caigan de las manos, pueden durar como están, sobre todo los de la familia del cuarzo, pueden tenerlos los nietos de nuestros nietos. No cambian, no se alteran, siempre se autorregulan, son reajustables, tienen una coherencia por haberse generado, creado, crecido, desarrollado y terminado su desarrollo de crecimiento en el interior, en las entrañas de la Madre Tierra. Esa coherencia la van a tener siempre. Que ahora en vuestra mente puede surgir la pregunta, entonces, ¿por qué los tenemos que limpiar? Si tienen esa coherencia y si tienen esa estabilidad y ese nivel de vibración constante, ¿por qué hay que limpiarlos? Hay que limpiarlos porque nosotros, los humanos, estamos constantemente emitiendo pensamientos. Los pensamientos, todo es energía, pero los pensamientos son muy potentes. Un mineral puede impregnarse a nivel energético, porque tiene un aura impresionante, se puede impregnar a nivel energético de la carga psíquica del deseo, la emoción, el pensamiento, el sentimiento o la intención de aquel quien le mire o le toque. El cristal guarda su coherencia, el cristal no es un humano. Al cristal no le afectan los pensamientos de longitud de onda baja o negativa, pero a ti, a mí, al siguiente ser humano que tome en sus manos un mineral con una carga psíquica desequilibrada, sí que le puede afectar. Es por eso que los limpiamos con agua de mar, con agua y salvia, como han hecho las tradiciones chamánicas siempre, para
descargarles de esa posible vibración de adherencia, de carga psíquica derivada de pensamientos, emociones o sentimientos humanos. Y, como os decía, para integrar su vibración coherente, aparte de tenerlos limpitos siempre, podemos integrar su vibración a través del agua. Sabéis que el agua se mezcla, es la máxima alquimista de esta realidad. Se mezcla y adquiere la vibración y la correspondencia de todo aquello con la que la combinemos. El mineral, esa longitud de onda que tiene, esa vibración que tiene estable, inmediatamente se aplica, se combina con el agua. Si bebemos el agua tratada, donde hemos sumergido un mineral limpio, con el que queremos ver resultados de transformación, ver resultados a nivel de cómo me influye este mineral que he elegido porque resueno con él, porque me atrae, porque su color es maravilloso, porque me encanta. Esa sería la base. Ahí hay consciencia. Cuando menos eficaz es la influencia de un mineral es cuando retamos a la madre naturaleza. Voy a ponerme una amatista, voy a beber agua de amatista, a ver qué pasa. Pues lo mismo que cuando invocas a un ángel, porque sí. Pues por probar, a ver qué pasa. Pues no va a pasar absolutamente nada, porque para que ocurra algo, y principalmente en un proceso de transformación, tiene que haber conciencia, tiene que haber vínculo, tiene que haber resonancia, tiene que haber un mínimo de atracción, un mínimo de intención y de apertura, por supuesto, apertura de mente, apertura de corazón y apertura de sentido común también, en el sentido de tampoco magnificar o ver señales en todos los lugares, sino con alegría, con la inocencia con la que para un niño sería tener en sus manos una joya poderosa, maravillosa, pero muy natural. Bien, este sería el segundo paso. El primero, llevarlo sobre el resonador principal del cuerpo, que es como colgante en el corazón, sobre el corazón. Esa es la mayor resonancia. De esa manera su vibración iría expandiendo en cada latido, en cada sístole y diástole, iría expandiendo hasta el contorno, quedándose adentro, hasta el contorno de nuestro campo áurico, aquí, así y así, iría resonando, equilibrándonos, influenciándonos totalmente armoniosamente, totalmente agradablemente. Bien, esa sería una de las maneras. La siguiente sería beber el agua, si hemos elegido la amatista, de esa amatista, sumergiéndola, dejándola durante un tiempo para que esa vibración se potenciara más por el tiempo. El agua se combina en el momento que se sumerge un mineral, se combina con esa vibración. Pero lo dejaríamos varias horas. A mí me gusta ponerlo desde la tarde, que todavía hay prana en el ambiente, hay electrones flotando porque está el sol ahí brillando. Cuando se hace de noche ya no hay electrones, el sol se ha ido hasta el día siguiente. Entonces, cualquier tratamiento que queramos hacernos será a nivel energético muchísimo mejor, más eficaz, con la luz del sol, con los electrones, con el prana poderoso que nos da el día, no la noche. Y entonces lo dejo desde por la tarde hasta toda la noche, por la mañana en ayunas, bebo el agua del mineral con el que quiero incorporar sus cualidades para que mis circunstancias, las que sean, y sobre todo a la hora de tomar decisiones, que ese es nuestro mayor reto, tomar decisiones acertadas, sean lo más positivas para mi momento evolutivo del día de hoy. Para mi proceso de aprendizaje como ser humano y de disfrutar, por supuesto, como ser humano también, del día de hoy. Y mañana, de nuevo, lo mismo. Esta sería la segunda manera. La tercera manera es tener una tercera amatista. Esta sería la cuarta. Esta es mi amatista que me acompaña hasta el dentista, que me acompaña en los viajes, que me acompaña cuando hago terapia regresiva, cuando necesito bajar información de otros planos, cuando me relajo, cuando me duele la cabeza, cuando no puedo conciliar el sueño. Esta es mi amatista
como cristal de compañía, el que me acompaña. El cristal de compañía es el que te acompaña. Puede ser con el mismo que te estés tratando o puede ser otro. Y es una especie de comodín energético del reino mineral que tienes para siempre, contigo. La tercera manera, como os decía, sería ese tercio de vida y ese tercio de día que todos pasamos durmiendo. Durmiendo a nivel de conciencia porque la entregamos. Pero los hemisferios cerebrales, como un aparato de radio, emisor y transmisor, nunca desconecta, jamás. El cerebro sigue percibiéndolo todo, a nivel energético, a nivel sutil, a nivel material. Si hay un ruido nos despertamos, todo. Entonces, si sabemos que los dos hemisferios cerebrales no descansan, qué mejor que tener una tercera amatista debajo de la almohada. Su vibración, que siempre va a ser coherente, según la gama cromática, he puesto de ejemplo una amatista, la gama cromática de la amatista es la fusión, por su composición química evidentemente, es su fusión roja y azul. Si cogemos una acuarela y mezclamos los colores rojo y azul, nos dará como resultado el tono, la tonalidad violeta. Un poquito más profundamente, la amatista es fuego sagrado, a nivel espiritual es la equivalencia de todo lo que llamamos en metafísica rayo violeta, es liberación, transmutación, ejercicios, procesos de perdón y sobre todo alegría, porque conforme vamos liberándonos, siendo consciente de recuerdos dolorosos, de circunstancias que ya deberían de estar donde tienen que estar, en el pasado, pero neutralizadas. Sin embargo, cuando tienen un peso, cuando vienen a la mente, al sentimiento, esos recuerdos, y nos enfadan, nos provocan vergüenza, nos provocan dolor, sufrimiento, apego, culpa, eso no está en el pasado, eso vive dentro del campo áurico y puede estar afectándonos en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra salud. Y pues la especialidad del amatista precisamente es ayudarnos en estos procesos, liberación, transmutación, perdonarnos, perdonar, después de comprender, por supuesto, si no, no deja de ser un acto de fe religioso, además, nada espiritual, dogmático, sino que para perdonar tenemos que comprender. Y la energía del amatista nos ayuda a comprender procesos, nos ayuda a liberarnos y a perdonarnos y a perdonar. Y después, ¿qué queda? Celebrar, alegría. También otra cualidad de la amatista, propia del sacerdocio de sábado, de sacerdotisas, no es un juego de palabras, sábado, nuestro sacerdocio de hoy es perdón, estar aquí y ahora, disfrutar de todos los especialistas con los que vamos a estar interactuando y es una energía, una particularidad de las amatistas, el ser muy femeninas, de sacerdocio muy femenino, benefician mucho a los hombres también, a terapeutas especialmente. Y otra cualidad añadida también es que promueve, mueve, tiene una influencia protectora. Sobre todo nos protege de nosotras mismas, de nosotros mismos, a nivel de entrar en procesos de darnos cuenta qué hay en tu mente en estos momentos, que te estás quejando, aquí donde nadie te oye. ¿Qué hay en tus sentimientos que te impide conectar con la parte más inocente, con tu niña, con tu niño? ¿Qué hay en tus emociones que te está impidiendo disfrutar de este día, de esta compañía, porque tienes una preocupación y que te está desgastando? Todo esto puede hacer una vibración, una resonancia tan específica, tan especial, tan ancestral como es estar en contacto con amatistas. Entonces, repasando, tendríamos una amatista como colgante, una amatista para el agua que beberíamos preferentemente en ayunas, y una tercera amatista más grande, más plana, para no notarla, que la tenemos que situar debajo de la almohada, ahí, debajo de la almohada, porque por mucho que nos movamos en la cama es un espacio pequeño y muy importante, tenemos
un tercio de la vida durmiendo. Tenemos un tercio del día, 8 horas de 24, 8 horas en la cama durmiendo, idealmente. Entonces, hay una importancia para que en este sentido trino pudiéramos afirmar que estamos en contacto con un mineral, con la vibración de un mineral. Pero eso de buscar en una revista o en un libro cuál es el mineral del horóscopo de tu signo no es suficiente. Un mapa natal es un mapa. Hay muchísimas más cosas que equilibrar carencias poniéndote un mineral perteneciente, según Alfonso X el Sabio, la medicina árabe, eficaz, veraz, que equilibre la posición de tu sol cuando tú naciste. No es suficiente, tú eres mucho más y yo también. Somos mucho más que un signo solar. Somos un signo lunar, somos un signo ascendente, somos muchísimas más influencias, relaciones, conexiones dentro de un mapa natal. Y no solamente es la piedra del mapa natal. Yo siempre que me preguntan qué mineral me iría bien, siempre pregunto a su vez ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué le pides? ¿Qué le estás pidiendo a la madre naturaleza? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? ¿Para qué? Entonces, otra manera también de saberlo es ¿cuál es tu color preferido? Porque los minerales de nuestros colores preferidos nos van a resultar muchísimo más medicinales, siempre teniendo en cuenta el significado auténtico de la palabra medicina. Mucho más terapéuticos, siempre teniendo en cuenta el significado de la palabra terapeuta. Terapeuta es una palabra esenia, que quiere decir aquel que ayuda a su prójimo a recuperar su salud con sus manos. Y nos situaríamos entre nuestras manos ese mineral que te atrae para relajarnos, para meditar. Muchas aplicaciones. Luego, los alquimistas, yo estoy convencida de que los chamanes esto ya lo descubrieron de alguna manera, pero los alquimistas expandieron muchísimo dentro de lo que pudieron el poder de los elixires, el poder de los concentrados. Y luego, gracias a Masaru Emoto, que lo ha hecho visual, podemos ver en imágenes la capacidad que tiene el agua de formar combinaciones, estructuras coherentes, maravillosas. Y esto nos puede dar una idea muy, muy certera de qué es lo que ocurre con el agua cargada de un mineral. Pues imaginaros lo que es sacar la esencia llamada elixir. ¿Qué quiere decir eso? Elixir es concentrado, la esencia de una amatista, por ejemplo. Si estamos tratándonos de esta manera trina por la noche, situando la amatista debajo de la almohada, llevándola sobre el pecho como colgante, interactuando con ella a nivel de esta forma trina, bebiéndola en el agua de beber, y además nos tomamos debajo sublingual, debajo de la lengua, varias veces al día para establecer una vibración. Pero lo importante, ya lo sabéis, en los elixires no es la cantidad que te tomes, es que establezcas un ritmo, una vibración. Por eso se llaman terapias vibracionales, porque establecen una vibración rítmica, una cadencia en la que cada 4 horas, por ejemplo, si nos tomamos 2 gotas, 4 gotas de un elixir, de un mineral, va a repercutir a nivel interno, porque cada víscera de cada órgano, de cada sistema, a nivel celular también tiene aura. Entonces, la vibración de un elixir, de un concentrado, de un mineral, también nos va a hacer esa medicina equilibradora de conciencia, de cambios, y pues solo faltaría estar alerta, estar atentas, estar atentos a el proceso del significado por color, por trayectoria, por estadística del mineral con el que has decidido interactuar. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo. Los minerales están fuera del tiempo. Todo cambio es un proceso. Si la transformación que queremos lograr, lo que queremos afianzar,
nos cuesta. Evidentemente, si perseguimos algo es porque carecemos de ello. La ayuda del mineral es precisamente ayudarnos en esa expansión de conciencia a la que contribuye a darnos cuenta de por qué tenemos esa carencia, no de lograr el objetivo. Para lograr el objetivo intervienen muchísimos factores más. El darte cuenta de muchas limitaciones, muchos pensamientos negativos, muchos sentimientos para desbloquear, muchas emociones de apegos, etcétera, etcétera. Pero siempre que pretendemos una finalidad, siempre que pedimos algo, lo que debemos de trabajar es en el por qué no lo tenemos, no en el deseo de conseguirlo. Bien, estoy hablando de que los minerales nos ayudan en la primera ley, que funciona antes que la ley de atracción, mucho antes. Y esto los chamanes, la medicina antigua, la medicina celta, la medicina lemúrica, la medicina atlante, la medicina egipcia, la medicina hindú, ya lo sabía. Desde antes de que existieran los libros, ya lo sabía. El mineral no se equilibra porque está fuera del tiempo. Y siempre que queremos cambiar algo es porque tenemos una carencia, una necesidad, un deseo, sí, también, pero no podemos solo pedir y se os dará, no es así como funciona. Los minerales nos ayudan a afinarnos, ley de afinidad, a vivir en el presente, en el ahora, disfrutando de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, agradeciendo lo que tenemos, no lo que pretendemos, agradeciendo el ahora, el aquí y el ahora. Ellos son presente. Al estar en el presente nos ayudan a afinarnos con disfrutar aquí, ahora. No esperar a cuando consiga esta transformación, a cuando consiga este deseo, entonces disfrutaré, seré feliz, lo pasaré bien, me encontraré satisfecha. No. El mineral vive en el presente, nos ayuda a afinarnos. Como os decía, la medicina ancestral, no sé de qué manera, pero esto ya lo sabía. El mineral nos ayuda a que tengamos afinidad con la vida, con tu cuerpo, con tu físico, con la edad que tengas, con el color de tu piel, con tus relaciones, con tu soledad, con cuando estás en compañía, con tus responsabilidades, con tu día a día. Cuando resuenas ahí, estás afinada. Cuando te afinas, atraes. Pero antes de atraer hay que afinarse, por supuesto. Y entonces sí que podemos decir que los minerales son atractores de aquello que tenemos con afinidad, con lo que nos sentimos afinadas. Yo os voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a dar cursos, hace muchísimos años, yo era muy tartamuda, pero tenía tantas cosas que decir, lo sigo siendo. Las personas que trabajáis en logopedia y así, ya lo habréis notado. Me engancho muchísimo, pero disimulo muy bien. Esto es una habilidad que he ido desarrollando con el tiempo. Tengo todo el proceso de un tartamudo, incluido el de quedarme la mente en blanco. Pero ahí me afino con mis seres afines y me pido muchas ayudas, y sobre todo cuando voy a hablar en público. Esta matista me acompaña no solo al dentista, sino cada vez que tengo que hablar en público. El momento para mí más tremendo fue hace unos años en el World Trade Center de México. Antes de mí habló Deepak Chopra, después de mí hablaba Barbara Brennan, y yo tenía los nervios, que no os lo podéis ni imaginar, y todos los complejos activados, en el de inadecuación, inseguridad, inferioridad, pensando, dando por hecho que ante semejantes personajes tan maravillosos, yo en el medio, a mi ponencia no vendría nadie. Y las pocas personas que se despistaran y vinieran, yo empezaría a tartamudear. Vinieron 500 personas y no tartamudeé. Estaba tan emocionada y me había puesto una legión de ángeles apuntalándome de la orden de Uriel, que son los del suministro, y mi amatista. Bien, este proceso, aparte de Reiki, aparte de psicólogo, aparte de
muchas sesiones de terapia regresiva hasta el punto de descubrir la terapia number one para mí, que es la terapia regresiva, por todo lo que puede ayudarnos a ser conscientes de atascos que quedaron en vidas pasadas pendientes de revisión, en la vida de mayor información, dentro, forma, dale forma a lo que está dentro, acción, pásalo a la acción. Es la era de Acuario, aquí y ahora. Entonces, es una herramienta maravillosa. Con terapia regresiva, con Reiki, con metafísica, con angeología, con buenos profesionales y especialistas, y estando en la acción del día a día y confiando y confiando y confiando, yo sabía desde muy pequeña, yo ya jugaba con las muñecas a ponerlas en los escalones de la escalera de mi rellano, en la escalera, y les daba clase de cristales. Apenas tenía cristales, pero tenía muchas piedras de la calle, de la montaña. Y ya les daba clase de mi pasión. Entonces, con muy pocos años, 21, 22, yo ya tenía muchísima información acumulada. La recababa de los mismos cristales. Esto viene de otras vidas, evidentemente, pero yo entonces no lo sabía. Que iba apuntando, que iba estructurando. Y tenía ya mucho que decir con 21, 22 años sobre cristales, pero tenía un hándicap, era tartaja, botija, tartamuda. ¿Cómo podía ser esto? Tengo alumnas de esa época con las que sigo manteniendo relación. Algunas de ellas por Facebook, alguna que otra pullita echan, pero la gente no sabe lo que están queriendo decir. Por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿quién te ha visto y quién te ve, maestra de la palabra? Yo sé por dónde van. Son de aquellos primeros cursos en los que yo empezaba pidiendo perdón y paciencia. Entraba en la sala, me colocaba delante de una drusa enorme de cuarzos, sostenía esta amatista, me rodeaba de cantos rodados de amatista formando un círculo a mi alrededor, ponía un incienso y una vela, apagaba la luz y le decía a la secretaria del centro donde yo trabajaba, un centro de Reiki, que cuando estuviera todo el mundo, todos mis alumnos, que entraran todos en silencio y que se sentaran. Cuando yo notaba que ya estaba todo el mundo, abría los ojos y les pedía perdón por tardar en expresarme, pero les pedía paciencia porque tenía muchas cosas valiosas que transmitir. Y ellos tenían paciencia. No se reían, porque si se reían me intimidaban. Si me intimidaban me atascaba más. Si me atascaba me quedaba en blanco. Y entonces la amatista me ayudó a liberar ese karma, que era como un karma, como una catedral de este chakra, para poder llevar a cabo mi misión de vida. Mi misión de vida no es la enseñanza, es la comunicación. Yo no soy maestra de nada, soy especialista en cristales, por supuesto, muchísimas vidas al servicio, sobre todo chamánicas y de Atlántida, igual que todos. Y no soy ninguna cosa especial. Todas las personas que sentimos ese vínculo y esa atracción por los minerales no es de esta vida. Las cosas las aprendemos a base de repetirlas. Ser humano y ser especialista en cristaloterapia no es por generación espontánea. Lo llevas en tu gen de mucha gente en la que has sido cristaloterapeuta, chamana, atlante, como sea, pero es de otras vidas que has aprendido, igual que yo, a especializarte en la relación con el reino del Cristo, del cristal, lo que nos ayuda a hacer, a ser y a tener y a conectar con nuestra propia transparencia cristalina que está en el corazón, donde vive la verdad de quiénes somos. Entonces, gracias a esa fuerza que me aportaban las amatistas y todo lo demás, yo fui liberando, transmutando, averiguando en terapia regresiva qué bloqueos, con comprensión, perdonándome, perdonando y utilizando la visualización creativa y pidiéndole a la fuerza de las amatistas que me ayudaran, por supuesto, ya que ellas están estables, son de la madre tierra, son tan femeninas, son tan protectoras. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a expresarme mejor, con más rapidez y con mayor eficacia, porque tenía una cosa muy evidente que hacer,
una misión de vida aceptada con gozo. Comunicar, 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 comunicar. Por eso, pues, también todo lo que sea, porque las cosas que recibimos cuando canalizamos, cuando nos las transmiten nuestros guías, no es para quedárnoslas, no es para diferenciarte de nadie, es para compartirlas. Y todo lo que yo sé y voy averiguando lo vuelco en mis libros de cristaloterapia, pero es que hasta en mis novelas veréis que se me nota el plumero. Hasta en las novelas siempre hay un elemento que es muy importante en la trama, en los personajes, que es los cristales. Siempre los cristales, siempre los cristales, siempre los cristales. Pero este ejemplo os lo he puesto para corroborar lo que os estaba diciendo de que antes de atraer hay que afinarse. Para estar afinada tienes que saber qué quieres lograr en tu vida, qué necesita transformación en tu vida, con qué herramientas cuentas y celebrar con lo que ya tienes. Y así, estando afinadas y estando ubicadas las personas en el presente, es cuando empezamos a mover la ley de atracción, no antes. Es así como funciona. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pues mirar, bastante. Son casi las 11 menos cuarto. Os dejo este tiempo para preguntas. Solo añadir que no solamente me he formado con terapia regresiva, averiguando mi vínculo con los minerales, sino que también he viajado siempre que he podido, por cuestiones de trabajo, la mayor parte de las veces sí, pero por casi todos los países del mundo, y he aprendido y me he formado y sigo formándome cada vez que voy a Estados Unidos o cuando voy a Argentina. Cada vez que estoy en Argentina, en mi sitio preferido, que es San Marcos Sierra o Capilla del Monte, conozco chamanes de la tradición mapuche que me dan mucha más información. O hago cursos en Buenos Aires con un chamán, porque nunca tiene fin el aprendizaje. Y cuando estoy en México estoy con mujeres medicina que me enseñan con una humildad y un poder impresionante. Y en Estados Unidos, de las reservas, navajos, hopis, nunca tiene fin. Quiero decir que el camino del autoaprendizaje ya lo sabéis, pero en concreto de la cristaloterapia nunca tiene fin. Cuanto más sabes, más amplio es lo que seguimos aprendiendo. Bien, y bueno, pues eso que si queréis tenemos 15 minutos de preguntas que me encantaría que aprovecháramos. Entonces me imagino que os pueden pasar un micrófono para lo que queráis preguntar. Allí han levantado la mano. Te dan el micrófono. Buenos días, Nina. Felicidades por la conferencia. Mira, yo estoy leyendo tu libro de Alquimia para el Alma, que me parece precioso, y estaba haciendo lo que dices de poner los minerales en agua, y bueno, pues resulta que empecé con una terapia de Ho'oponopono que afirma que hay que dejar un poco de agua también en la cabecera de la cama. Bueno, y ahí tuve yo un pequeño problema, porque como efectivamente el agua del Ho'oponopono salía un poquito sucia de las energías negativas y tenía al ladito el agua con el mineral, pues dejé de hacer lo del mineral porque ya no sabía si también iba a tener alguna energía negativa. Bueno, son cuestiones diferentes, son vasos diferentes, podías haber hecho perfectamente las dos cuestiones. Recuerda que lo importante no es lo que yo te diga, lo importante es lo que tú sientas. Yo te voy a decir lo que yo hubiera hecho, tomarme las dos. Porque una cosa, mira, el agua es inteligente, tiene memoria. Entonces tenemos que tener mayor confianza en que esa agua, que es medicina precisamente por los minerales que lleva, si tiene una función que es la que tú has puesto en ella, de tu trabajo con Ho'oponopono, pues te bebes esa agua, dejas pasar unos minutos, más que nada para que la mente diferencie y no estemos ahí interfiriendo con nuestro proceso mental. Dejamos pasar un tiempecito, media horita, 20 minutos, y luego te bebes el agua con el amatista, porque, repito, el agua tiene memoria y la función liberadora, transmutadora, integradora
de la amatista en el agua haría también su trabajo. Es decir, que el organismo lo separaría y a nivel energético cada cuestión tendría su función. Pero bueno, también hay tiempo para todo, no hay ningún problema, puedes hacerte unas terapias con agua unos días y luego retomar tu trabajo con los ejercicios del libro Alquimia del Alma, que incluye la interactuación con minerales, como no, ¿veis? Hasta un libro que es un curso para un trabajo personal de 7 semanas, que es Alquimia del Alma, donde estoy haciendo de coach metafísico, ahí me tienes, y os aseguro y os confieso que en el último día de la 7ª semana ese trabajo lo escribí llorando porque es como que me despedía de cada persona que leería ese libro. Pues hasta ahí, no sé si es ya en la 3ª semana, ya incluyo los minerales. Los minerales tienen que estar presentes en todo proceso que estemos realizando de cambio, de mejoría, de estabilidad, de cambio, de transformación. Tienen que estar presentes porque es lo único, de los 3 reinos es lo único que está estable ya. Y nos va a dar esa estabilidad. El reino vegetal es maravilloso, importante, imprescindible, por sus principios activos, por sus nutrientes, que están basados en los minerales. La interactuación con los minerales es muy importante también por esa estabilidad que nos aportan. Bueno, otra pregunta. Sí. Un momento. Te pasan el micrófono. Te pasan el micro ahora. Me encantaría que me comentases, para una fractura ósea, ¿qué piedra utilizarías tú? Porque es que un amiguito de 8 años se rompió tiene una fractura muy importante en el fémur y yo le regalé 3 cuarcitos, era una amatista, cuarcito rosa y un cuarcito verde. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo sería estupendo en este caso solucionar esta fractura? Importante, muy importante. Muy importante. Sí, sí, sí. Y siempre mirar, siempre que tenemos un problema de huesos, el esqueleto, ahí están los problemas más difíciles de liberar a nivel energético, porque el esqueleto es lo más profundo, la capa primera, los pilares. Entonces, esto quiere decir que son problemas que arrastramos de muchas vidas pasadas. Pero cuando ya hay una fractura es porque el alma, el plan del alma, el yo superior te está diciendo, ocúpate ya de esto. Y se quiebra, se fractura. Entonces, hay un mineral específico para esta doble cuestión. ¿Qué hay en el subconsciente que no queremos revisar, que está tan arraigado, tan profundo, tan olvidado, tan obsoleto, que se agarró ya al hueso, al calcio del hueso? ¿Y cómo puedo ir sacando esto para comprenderlo? Porque es muy antiguo, la sodalita. La sodalita es un mineral que saca del subconsciente dones, cualidades, recuerdos y basurita, pero en un nivel muy según el nivel evolutivo que tengamos en este momento y según el nivel de conciencia que tenemos en este momento. No vamos a soñar ni a recordar que un dinosaurio nos destrozó y se comió los huesos, no, porque eso sería espeluznante. Siempre vamos a recordar, más allá de la fantasía y los egos estratosféricos, que con tal de ser protagonista para ti mismo te inventas una película propia de Spielberg. No es eso. Siempre el camino espiritual es humilde y sencillo. Este es su poder. Entonces, nunca vamos a recordar ni a soñar nada que no estemos preparados para enfrentar. Todo lo demás son llamadas de atención a los demás, a tu terapeuta o a ti misma. Sencillez siempre. Entonces, la sodalita puesta sobre el entrecejo es una vibración de coherencia índigo, fortalece la frecuencia índigo del chakra índigo o tercer ojo, que nos capacita para poder recordar, pero con armonía, no con trauma ni shock. Lo que podemos ir resolviendo según nuestro nivel evolutivo, resolviendo a través de comprender y liberar. Entonces, a la vez que trabaja sobre nuestro subconsciente, a nivel de cristaloterapia es uno de los minerales más eficaces en resolución de problemas de huesos. Lo más profundo, como todos los minerales del tercer ojo, como puede ser el lapislázuli, pero bueno, ya tiene otra especialidad. El lapislázuli, su especialidad es de vinculación y de abrir recuerdos con una
especial conexión con Egipto, para quien la tenga, con Egipto, con lo egipcio, con lo atlante, como herencia en Egipto. Pero la sodalita sería lo ideal. Entonces, el cuarcito verde y el cuarcito rosa sobre el corazón le va a dar equilibrio, conexión verde de la verdad. Los minerales verdes de la verdad nos conectan con la verdad que vive en el corazón. Pero acordaros siempre que el corazón solo tiene un lenguaje binario. Me siento bien, me siento mal. El corazón piensa así, pero no toma decisiones. Quien toma decisiones es la mente y sus estrategias. Para tomar una decisión necesitamos información, todos los datos que podamos. Y para ello es la razón y la intuición. Y luego hay que preguntarle siempre al corazón, porque en el corazón vive la verdad. Cuando ya tenemos una decisión tomada con una lógica, una lucidez, una inteligencia, a continuación y antes de dar el paso decisivo de la decisión, pregúntale al corazón, ¿cómo te sientes? ¿Te visualizas? ¿Te imaginas? Es algo que hacemos constantemente. ¿Cómo te sientes? Lo hacemos hasta para vestirnos. ¿Qué decido ponerme? Y te visualizas. ¿Cómo te sientes vestida de esa manera? ¿Qué te dice el corazón? Me siento estupenda, me siento confortable, me siento cómoda. Yo me pregunté antes de venir por mi vanidad y mi coquetería. Me llevo taconazos, porque como tengo tamaño hobbit, taconazos. Y mi corazón me dijo que no, burra, que no, que estés cómoda. No llevo tacones. Pongo un ejemplo sencillo, doméstico, pero para todo la respuesta final la tiene que tener el corazón. El corazón te dirá, nos dirá si estaremos confortables o incómodas. Bien, pues el tener minerales sobre el corazón, y has dado en el clavo, el cuarzo rosa es un mineral de resonancia cardíaca, de resonancia cordial, corazón, y es muy armoniosa, muy amable, poderosa, ¿eh? No nos creamos que el rosa es de las niñas, no, es de las niñas poderosas, es decir, el rosa es la fusión del blanco y el rojo. Valentía, impecabilidad juntos. Y el verde de la verdad, ¿vale? Me tiraría toda la mañana hablando, ¿verdad, José Luis? No, sigue. Me encanta. Que no bien, otra pregunta. Mientras José Luis no nos diga, ¿se acabó? Por aquí. Sí. Dale el micrófono. Aquí también hay no, ya que me lo habían dado. Quería sí. saber tu opinión de cómo es tu constitución ideal de un mandala de cristal dentro de, o parrilla reiki dentro del Pues mira, en las ¿lo puedo pasar yo rápido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Los puedo pasar? Es que... Bueno, mirar esta belleza. Es que vienen fotografías de lo que tú terminas de preguntar. Mirad qué maravilla las amatistas. Se nota el plumero, de que es mi mineral favorito. Minerales negros para los miedos, para interactuar con ellos. Evidentemente lo llevaríamos puestos cerca del cuerpo para meditar, debajo de la almohada. Y si pusiéramos agua para que se cargara, elegiríamos un onix equilibrado con blanco. Mirad este arco iris, es una piedra oriunda de México. Los verdes que nos devuelven la esperanza y la coherencia de la verdad, trabajan en el chakra del corazón. Los azules, propios del chakra del poder, de la expresión, del chakra de la garganta, nos ayudan a mantener la calma, para expresarnos sobre todo. Los rojos, para tener inspiración, creatividad, pasión. Los amarillos y los dorados para la sabiduría. Los ópalos, que la mala prensa que puedan tener la difundió Smithsonian para poder vender diamantes, porque se quedaron varias minas, pero es mentira, una difamación, es lo que más funciona, y sobre todo en aquella época donde no había internet, para cargarse la buena fama y la buena acogida de los ópalos, sobre todo por mujeres, pues difundieron que atraía mala suerte. Y fue perfecto porque se le cogió miedo a los ópalos, pero en absoluto. Los anaranjados nos aportan equilibrio. Aquí está, esta es la que yo quería que vierais. Como ves, en lo que es alargado, aquí a mi derecha, eso sería un mandala por cada uno de los chakras. Coherente, equilibrado
y eficaz, 100% eficaz para lograr equilibrio en cada centro vital. Lo que pasa es que está al revés, porque soy, aparte de todo lo que os he dicho, también soy dislálica y confundo la derecha con la izquierda y me cuesta mucho escribir a máquina, pero bueno, que lo he puesto al revés. Y yo veía epiblas, os lo juro, lo de arriba, abajo, bueno, pues no se me quedó. Está la parte de abajo, eso sería la cabeza. Bien, os imagináis a un paciente viéndolo desde el cabezal de la camilla. Entonces sería amatistas y floritas alrededor de la cabeza. Me levanto así lo veo. Coge el micro. A ver si lo sé hacer. Bien. ¿El micro lo puedo coger? Sí, sí. Bueno, mirad. Este sería alrededor de la cabeza. Este sería las posibilidades de todo lo que podemos poner en el entrecejo. No necesariamente se tienen que poner todas, pero lo que podríamos poner en el entrecejo perfectamente. Minerales índigo y minerales violetas, púrpura. Este sería la coherencia que pudiéramos poner. Aquí se ve mejor y sí que está del derecho. Desde la glotis en la garganta, glotis, clavículas, laterales del cuello. Hay que tratar también la nuca, idealmente con una cianita, que es un mineral plano. Aquí en Galicia tenéis una excelente cristaloterapeuta que es Emi. Emi, no me acuerdo de tu apellido. Es ella. Ella va a estar luego con mi stand. Por si os interesa, porque yo los cursos... Ojalá saliera algún curso en Galicia, pero los doy en Madrid. De hecho, Emi lleva 5 años formándose. Ya saben más que yo de cristales, de cristaloterapia. Sí, lo digo en serio. Y no lo digo solamente con humildad, lo digo en serio. Porque ella tiene algo que yo no tengo. La experiencia práctica que da el trato con pacientes en consulta. Yo hace más de 8 años que no tengo consulta. Me dedico a la enseñanza y estoy constantemente viajando. Entonces, ese enriquecimiento y esa nutrición que te da tener consulta y a tener pacientes, yo no lo tengo, ella sí. Y la tenéis aquí, en Coruña. Bien, pues la cianita en la nuca, ese sería pues la coherencia de los minerales azul claros para el chakra de la garganta. Este de aquí arriba, que es este... El de la derecha, el de la izquierda vuestra, este sería del chakra corazón. ¿Has visto lo que habías preguntado antes? La coherencia es verde-rosa idealmente. Hay muchos verdes, hay muchos rosas. A continuación el plexo solar, que sería este en grandote. Plexo solar, amarillos, dorados y incluiríamos el ámbar, que es orgánico, no es un fósil, es orgánico, es resina de árbol de hace 60 millones de años los que salen por los Balcanes. Imaginaros la fuerza solar de esa savia, de donde viene la palabra sabiduría, del interior de un árbol, imaginaros. Lo consideramos también como muy resolutorio, muy activador, muy potenciador y muy vital para el plexo solar. Luego tendríamos los anaranjados, incluida una piedra luna en el centro, por su equilibrio, sobre todo en la cabeza linfática de aquí, del entramado de ganglios, haría un beneficio excelente, y todo lo demás, minerales anaranjados. Y luego, por último, ahí que apenas ya se ve, pues tenemos ahumados rojos para utilizar. No podemos poner un mandala en la zona del primer chakra, que toca sacro, y la zona genital, pero sí que vamos a aprovechar para poner un mandala estético y simétrico sobre hueso pélvico, ingles, genitales nunca, ni en hombres ni en mujeres, pero sí hueso pélvico, ingles, sí que podemos aprovecharlo. Y esa sería la manera estética y simétrica de poner los chakras, los minerales sobre los chakras, todos esos minerales, que queda precioso, maravilloso. Yo además a mis pacientes, antes de quitarles los cristales, antes de que se levantaran de la camilla, les hacía con un espejo de un medio metro más o menos, les hacía que vieran todos los minerales que habían estado trabajando sobre su cuerpo, sus chakras, durante esa sesión. Y así se lo llevaban también como un cliché. No se trata, porque claro, el paciente cuando viene a recibir
un tratamiento de cristales, está con los ojos cerrados. Entonces no se trata de que el paciente se vaya pensando, me ha puesto unos cristales. No, no, no. De hecho, una configuración única, intuitiva siempre, nunca es igual. Siempre se respeta la coherencia del color del centro vital. Pero la forma en la que sale el mandala siempre es diferente y eso el paciente se lo tiene que llevar puesto, de que hay un orden, de que hay una elegancia de las joyas de la Madre Tierra sobre cada centro vital. Y así, que no es un placebo, es un noevo. Bien, así, psíquicamente, está el cliché aquí, sigue trabajando. La mente es multidimensional. Si tú le has enseñado a un paciente qué es lo que le has puesto sobre el cuerpo, el cliché queda aquí, no se desvanece durante horas, días, y sigue trabajando. Psíquicamente el mismo paciente sigue trabajando. Bien, bueno, como veis, estaría de verdad toda la mañana, es mi pasión, los cristales son mi pasión desde pequeña. No, bueno, una preguntita rápida, sí, porque la así última. acabarías, si quieres acabar las presentaciones también, para que sigan. Mira, muy rapidito, quería preguntarte, una persona muy joven con un problema grave de cervicales, ¿qué le quiere decir y qué cristal le convendría? Una amatista sin ninguna duda, porque la amatista libera, transmuta, además cuando los problemas son en una persona tan joven, se vienen arrastrando de otras vidas. Sí, sí. No tengo ni idea, no soy adivina, ojalá fuera vidente, pero no lo soy. No sé, además es que el saber el motivo en concreto no nos resolvería nada, nunca es un motivo en concreto. Si yo te contara el por qué he sido tartamuda en esta vida grado extremo, no te lo podías ni imaginar y necesitaría horas, porque no es un motivo, son muchos y muchos errores cometidos en muchas vidas. Benditos sean porque me han traído hasta aquí y ahora, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es que la amatista va liberando poco a poco, entre otras cosas que tendrá que hacer. Bien, muchísimas gracias por vuestro interés. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias.